Hola, hola. Nos vamos entonces reconectando a la clase de lectura y escritura especializada. Voy a borrar aquí un poquito la pizarra que la tenía ocupada, si teníamos filosofía, algo que les va a tocar a ustedes el próximo año, problemas de conocimiento, una cuestión muy, muy interesante, muy interesante. Veamos aquí la aplicación del esquema a la una. Vamos acá, editar. Hola, profe. Hola, 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 hola. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Un poquito alterado por este tema de que se nos cortó la luz, como que a mí me gusta prepararme también espiritualmente antes de hacer clases, estar como medio tranqui, más tranqui, sobre las cosas que tengo que pasar. Y entonces como que esto de que se haya cortado la luz me tiene un poquito alterado. Aún. Vamos atrás, ver, meter todo. Ya. Ya me acordé lo que teníamos para hoy. Lo que tenemos para hoy entonces es ver una ejemplificación también de otro modelo actancial. Lo que está acá. Así que a poner mucha atención, yo sé que están cansados por el hecho de estar en clase ya toda la mañana, pero tenemos acá un pequeño videito que es bien interesante, ¿ya? De un esquema actancial de un libro de fantasía, ¿ya? Que es otro género que también podemos explorar a través de el esquema actancial. Bien, vamos a recordar que lo que era esto, ¿ya? El esquema actancial es una forma de analizar los textos literarios, en tanto que los textos literarios conforman en su estructura acciones de personajes. Acciones de personajes que se definen por su ser y su parecer, en cómo, por ejemplo, estos se van transformando en el eje de las acciones y, por tanto, en el eje de cómo va avanzando la trama. Yo sé que estos son conceptos de narratología que a veces están todos mezclados, pero un buen análisis, que yo espero que ustedes sean unos buenos analistas, requiere ese orden, ¿no? Volvamos entonces atrás. El análisis actancial, entonces, es un modelo, un esquema abstracto de cómo nosotros podemos identificar ciertos elementos a partir de las acciones de los personajes. Acciones de los personajes que son su ser y parecer, como le había dicho, ¿ya? Y que van transformando, van reformulando la trama de la historia, ¿ya? No sé si, no, le voy a spoilear mucho una película que igual es buena, que se llama Extinción en Netflix. No sé si la han visto algunos de ustedes. ¿Ah? ¿Han visto esa película, Extinción, en Netflix? ¿Sí? ¿No? ¿No la han visto? Veamos acá. ¿No? Búsquela en Netflix, se llama Extinción, porque en esa película hay un giro argumental muy interesante, muy, muy interesante, ya que quizás les pueda ayudar a ustedes a interpretar ciertas cosas. No les puedo adelantar el giro argumental. ¿Por qué? Porque eso es una cosa de que no se tienen que hacer en una sinopsis, ¿no? ¿Ya? Pero es muy interesante que lo puedan visitar. Entonces, la película se llama Extinción, parece. ¿Ya? Tiene un giro argumental ahí muy, muy entretenido. ¿Ya? Vamos entonces acá. Tenemos este eje, ¿ya? El eje de comunicación en el análisis extancial, que son más bien las formas lingüísticas, ¿no? Como, por ejemplo, dentro del mismo relato, nosotros vemos en los propósitos, ¿ya? O las intenciones de cada uno de los personajes. Muy bien. También, no le puedo adelantar eso, Josiana, tienen que ver la película, tienen que verla, tienen que verla, tienen que verla. Hay un giro argumental muy importante en esa película, ¿ya? Está el eje del poder también, ¿ya? Que tiene que ver con las fuerzas que se enfrentan. ¿Ya? El eje del poder no sale propiamente de forma lingüística, ¿no? El eje de la comunicación sí, porque ahí se externalizan, por ejemplo, los propósitos de los personajes. ¿Bien? Está el destinador, ya que manda la acción,
Destinador, tú tienes que ir para allá, tú tienes que lograr, por ejemplo, salvar a la princesa. El objeto, por ejemplo, que son los objetos que son el objeto del deseo, por ejemplo, el objetivo también que tiene que ver, el destinatario, ya con quienes, por ejemplo, a través de las acciones se van beneficiando o van siendo perjudicados también, los ayudantes, quienes enseñan o quienes develan, por ejemplo, acciones de la trama, y el oponente, que finalmente es el personaje antagonista, ¿no? Que resguarda también la misma fuerza quizás que los mismos personajes. Bien, vamos entonces más abajo. Chiquillos, otra cosa. ¿Han visto esta serie que yo estoy viendo con mi hijo, My Hero Academy? ¿Cuál? My Hero Academy, la Academia de Héroes. Es un anime. Sí, 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 sí. ¿Sí? Yo la vi hasta la segunda temporada. Ya. Sí, hay que verlo. Está buena. Pero, ¿han visto ese personaje, el personaje de Bakugo? El personaje que es como... Como el antagonista. Claro, claro, claro. Pero si tú te fijas, Bakugo a veces es oponente, a veces es ayudante, a veces es destinador. Va cambiando según sus acciones, ¿no? Tiene ciertas características y personales que lo hacen un personaje, pero por ejemplo, es oponente para Deku, pero a su vez también puede ser ayudante porque sin Bakugo, Deku no puede descubrir, por ejemplo, sus objetivos como héroe, no lo puede contrastar. Y a su vez también es destinador. ¿Por qué? Porque cuando eran pequeños, ¿ya? Él tenía el don, ¿no? De ser héroe, pero también al ser contrastado con Deku, a propósito, él le da el nombre, ¿no? Que Deku significa en japonés, me parece que japonés tiene como dos idiomas paralelos, es como medio extraño, ¿ya? Significa como torpeza, pero también significa fortaleza, ¿no? Una cosa así. ¿Ya? Pero él destina entonces, a través de nombrarlo, por ejemplo, su destino, lo manda hacia una dirección. ¿Ya? Si ustedes se fijan, ahí hay una confrontación con una serie de anime con este modelo. Nosotros podemos ver muchas relaciones en el modelo. ¿Ya? El modelo va cambiando, el modelo es dinámico. ¿Ya? El modelo, por supuesto que puede ser distinto, pero siempre determina a los personajes por sus acciones. Yo a través del modelo puedo, por ejemplo, determinar la acción de Bakugo en este caso, como por ejemplo el que nombra a Deku, el que lo califica, por ejemplo, en ayudante como el opositor, ¿no? Y en oponente, por ejemplo, como quien tiene que superar, en este caso, el personaje de Deku para convertirse en un héroe, ¿no? Ahí vamos entonces haciendo distintos ejemplos. Veamos el esquema aquí astancial que nos presenta este video. Pongamos mucha atención, ¿ya? Yo sé que están un poquito cansaditos, así que hagamos una atención hacia el video. Observémoslo bien y después lo comentamos entonces. Bien, voy a pausar aquí por temas de derechos de autor. Recordemos que el esquema de Greimas nos permite entonces crear historias a partir de estos ejes y estos, por ejemplo, análisis de los mismos actantes. Protagonista, antagonista, agón significa lucha. Hay una lucha de objetivos, hay una lucha entonces de confrontación de posturas o proyectos también. ¿Ya? Si ustedes se fijan, por ejemplo, en un curso de escritura, muchas veces se van sorteando, por ejemplo, los ejes y se va escribiendo una historia. Por eso lo hace tan interesante y lo hace también tan factible para analizar cualquier tipo de historia. Bien, ahí lo vimos aplicado entonces. Chiquillos, si ustedes se fijan, ella lo hizo desde una novela mucho más extensa. Nosotros lo estamos haciendo de cuentos, pero a su vez también sirve para ese tipo de arte literario. ¿Ah? Recuerden eso, es un análisis no de los personajes, sino que de las acciones que toman, porque cada personaje cumple ya una acción dentro de la trama. Por eso también está ahí diseñado para que a través de sus acciones haga avanzar entonces la trama de la película, en este caso, o del libro.
Bien, ya chiquillos, tenemos entonces hasta acá, hemos visitado hartas veces qué es lo que es un análisis actancial. Yo ya les he preguntado. Recordemos que hoy día tenemos la evaluación al último, ¿ya? Hasta las 12 vamos a recibir tareas del formulario y el próximo formulario se va a basar en un análisis actancial de un cuento muy pequeño, y ahí yo voy a seleccionar uno que sea bastante fácil como para poder aplicar el análisis entonces. Bien, ya chiquillos, lo dejamos hasta acá entonces y nos vemos en la próxima clase. Nos vemos ya mañana. Mañana nos tenemos que ver otra vez a las mediodía. Ya, le mando un abrazo, que esté muy bien. Si quieren, ven el video otra vez. ¿Ya? Este video va a quedar aquí en la clase. No así la grabación entera del aula virtual, porque recuerden que lo pausé por derechos de autor. ¿Ya? Para que ustedes lo puedan ver, revisar también y disfrutar, porque es un video muy entretenido y la chiquilla es bastante ilustrativa para mostrar entonces los ejes y los elementos del análisis actancial. Bien, nos vemos entonces. Chao, chao. Chao, 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 chao. Chao, profe, que lo vaya bien. Chao, nos Chao, vemos. profe. Chao, 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 Profe, chao. cuídese. Muy bien. Cuídense ustedes también. Nos vemos mañana. Chao, chao.